Muy bien, hemos llegado al momento en que, vamos a estudiar la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a continuar con el tema general que iniciamos la semana pasada. Todos podemos fallar, todos. Y son lecciones donde, espero yo, en mi oración podamos aprender principios, enseñanzas, consejos de Dios, lecciones con respecto a la caída de hombres santos. Miren, es mi propósito, y esto quiero recordarlo, es mi propósito en esta serie de lecciones, Saulo, hijo, fíjate que nos enfoquemos en ciertos hombres piadosos que fueron hijos de Dios, siervos del Señor, que hicieron grandes obras y proezas, hombres prominentes y sobresalientes entre los antiguos. Sin embargo, aun cuando eran esa clase de personas en relación con Dios, en un momento de sus vidas tropezaron. Entonces, Sofía, con temor y reverencia, sin la pretensión de creernos mejores que ellos, ni de hacer leña del árbol caído, les invito a que nos acerquemos piadosamente a contemplar estos momentos de debilidad, de caída y de falla de estos hombres santos. ¿Para qué cosa? Para aprender lecciones que nos puedan ser útiles a nosotros hoy en día. En una ocasión dijo el apóstol Pablo que estos incidentes ocurrieron para enseñarnos objetivamente que no debemos cometer las mismas faltas. Estas cosas fueron escritas para que pudiéramos leerlas como vamos a hacer hoy y extraer de allí, de lo que vamos a leer, extraer lecciones, aprendizaje para estos días, para este tiempo, cuando el mundo se aproxima a su fin. La lección de hoy del tema general, la número 2, lleva por título, para aquellos que están escribiendo, y aprovecho para saludar a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales, por medio de la página de la iglesia. Reciban un saludo en el Señor a ustedes y gracias por acompañarnos. Bien, les decía que el tópico, esta segunda lección, es ira que nubla la mente. Vamos a ver el caso de Moisés. Y esta lección, fíjense hermanos, esta lección tiene un enfoque, una dirección, una orientación a los líderes de las iglesias locales. Aunque también hay aprendizaje, hay principios, hay lecciones para todos, pero tiene este enfoque a los líderes de las iglesias locales. Vayamos a Números del Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 20. Vamos a leer aquí la porción de las Escrituras que vamos a estar considerando en esta tarde.
Números 20, versículos del 1 al 13. Así que acompáñenme en la lectura de la palabra del Señor. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Fíjate, Saulo. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, ni de higueras, ni de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová el Eterno, el ser increado, apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Fíjense, subrayen: y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, subrayen, ¿para qué cosa? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Fíjense, paso aquí a la lección. Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos también como el Pentateuco, es decir, 5 rollos o volúmenes, ellos hablan, Sophie, Dani, mucho y elocuentemente de la vida, el carácter, la personalidad, las obras, el servicio, la consagración y dedicación de Moisés al Eterno. De eso no hay duda. No obstante, y aun cuando habla de aspectos positivos de Moisés, el Pentateuco, fíjense, la Escritura no omite ni hace silencio a los aspectos negativos de Moisés. La Escritura afirma lo siguiente de Moisés. Un aspecto positivo de él, dice así, en Números 12:3. En Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Fíjense, algunas versiones traducen el adjetivo hebreo que aparece allí en la Reina Valera como manso, en otras versiones como humilde. Bueno, no cabe duda que la palabra del Señor está resaltando una cualidad moral de Moisés. Esta virtud de Moisés, entiendo, fíjense, el ser manso, esta virtud, entiendo, no debe ser interpretada como pusilánime, cobarde, pávido o tímido, ¿no? Estos adjetivos, estos que acabo de mencionar, no describen la mansedumbre o humildad de Moisés. Cuando leemos el Pentateuco, nos encontramos, Susana, a un Moisés completamente diferente a estos epítetos. ¿A cuáles? Pusilánime, cobarde, pávido o tímido. Tales adjetivos no describen la mansedumbre o humildad de Moisés. Fíjense, según el contexto de Números capítulo 12, donde se describe a Moisés como un hombre muy manso, según el contexto, fíjense bien, presten atención, luego lo pueden leer en su casa, el contexto, o sea, todo Números 12. En ese contexto, nos encontramos con que María y Aarón, hermanos de Moisés, manifiestan una insolente queja y reproche contra Moisés, la cual fue oída por el Señor, lo que ellos hicieron. El Eterno no ignoró esta murmuración, porque el lugar de autoridad y liderazgo que tenía Moisés era de la voluntad misma del Altísimo. Y nadie debía quejarse pretenciosamente al respecto, así como lo hicieron María y Aarón. En consecuencia, debido a esto, el Santísimo castiga a María con una lepra. Tal vez porque ella fue la que incitó a toda esta, como dice la Escritura, toda esta locura contra Moisés, acompañada por Aarón. Ahora fíjense, noten esto. Sin embargo, Ana, y a pesar de ello, Moisés tolera la situación e interviene ante Dios en favor de María y Aarón. Entonces, y a causa de esta actitud y acción de Moisés en esta situación en particular, entiendo, la Escritura pudiese estar describiendo a Moisés como un hombre manso o humilde, porque, escuchen la explicación, porque, ¿en qué sentido él era un hombre manso o humilde en este contexto? Porque no actuó con venganza personal sobre ellos, Aarón y María, ni invocó al Señor para ello, sino que esperó en Él. Y Dios intervino vindicando a Moisés, su siervo, en todo este asunto. Es decir, lo defendió, lo vindicó, lo protegió. Entiendo que en ese sentido, esa actitud que tuvo él y lo que hizo en favor de María y Aarón, que no fue la
No fue la primera vez, él también intervino en otras ocasiones ante el Altísimo en favor del pueblo. Entiendo que eso describe la mansedumbre o humildad, esta cualidad moral positiva de Moisés. Ahora bien, otra razón por la que considero, Saulo, que Moisés era, fíjate hijo, fíjate esto, otra razón del por qué entiendo Moisés era hombre manso o humilde, es porque, fíjense la explicación, y a pesar de ciertas situaciones y circunstancias, Moisés siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Así como es descrito claramente en el Pentateuco. La mansedumbre o humildad también es descrita como docilidad. Es decir, la cualidad de ser obediente, acatando la autoridad de otro. Eso describe la mansedumbre o humildad de Moisés. Ahora fíjate Dani. Sin embargo, hija, y aún con haber Moisés hablado con Dios cara a cara, con las cualidades atribuidas a su persona, y con todo lo que se dice hizo Moisés con la ayuda del Omnipotente, este siervo, el Señor, tropezó. Sí, este gran varón, este hijo de Dios, este siervo del Dios Altísimo, tropezó. Según Números capítulo 20 y versículos del 1 al 5, que fue el contexto que leímos inicialmente, fíjense, los israelitas, Ana, en cierto lugar donde llegaron en camino a la tierra prometida, porque esa era la voluntad de Dios, ojo con esto, ellos iban bajo el liderazgo de Moisés, Aarón, cumpliendo la voluntad de Dios con respecto a que fueran a la tierra prometida. Bueno, llegaron a cierto lugar y allí se quejaron y hablaron contra Moisés y Aarón, manifestando que, ¿qué cosa? En este lugar no se puede sembrar y no hay higueras, ni viñas, ni granados. No hay ni siquiera agua para beber. De hecho, Susi, no era la primera vez que el pueblo se quejaba contra Moisés y contra Jehová. En otras ocasiones Moisés tuvo que aguantar estas actitudes del pueblo. Sin duda alguna fue de mucha presión para él estas situaciones. Era una prueba intensa el lidiar con las actitudes contumaces, insolentes y necias de la gente. Entonces, de aquí se desprende la primera lección para todos, pero en particular para aquellos que ejercen liderazgo en las iglesias. Escuchen la primera lección, el primer enunciado, Antonio. La murmuración, la queja, el reproche puede venir a nosotros de parte de los santos y ser provocados a pecar, inclusive haciendo la voluntad de Dios
ante ellos. No ignoremos esto. No lo ignoremos. Los que presiden, dirigen y lideran las iglesias, y todos, ¿verdad? Todos podemos aprender de que esto puede ocurrir. No ignoremos esto. Podemos estar haciendo la obra del Señor, la voluntad de Dios, en camino a la tierra prometida, es decir, al cielo, ¿verdad? Y encontrarnos con algunos que tengan este tipo de actitud. En ese sentido, el Nuevo Testamento nos recuerda de ciertas experiencias de Jesús. En ellas, en estas experiencias, Él fue objeto de duras críticas y murmuraciones por parte de los judíos. Todo esto mientras Jesús cumplía fielmente con la voluntad de su Padre. Según el apóstol Juan, esto se decía públicamente de Jesús por parte del pueblo del Señor. En Juan 6:41, anoten y busquen. En Juan 6:41 dice, y cito: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Este pasaje nos muestra que Jesús fue objeto de murmuración, de crítica. En Juan capítulo 7, versículo 12, cito lo que dice el apóstol. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Una vez más vemos a Jesús siendo objeto de crítica, de murmuración. En otra ocasión, Juan relata lo siguiente cuando Jesús dijo ciertas palabras. Escuchen, en Juan capítulo 6, versículos 61 y 66, el apóstol relata lo que sucedió, la reacción de discípulos de Jesús. Fíjate, Dani, eran discípulos, Sofi, de él. Cuando él dijo ciertas palabras, dice Juan, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Lo que él dijo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque cuando un discípulo se aparta, no solo deja de andar con los hermanos, sino que ya no anda con Cristo, con Él. Volvemos al caso de Moisés y Aarón. Escuchen. Ante tal situación, lo que se relata en Números capítulo 20, Moisés y Aarón hicieron lo correcto. ¿Qué hicieron? Ellos buscaron al Señor y de esa forma conocieron su voluntad a través de su palabra, la cual era oral, pero ahora es escrita. Fíjate, Ana, en consecuencia, Moisés y Aarón llegaron a saber con toda precisión cuál era la voluntad del Señor. Ellos no ignoraban qué cosas debían hacer ante la presencia del pueblo. Dios le declaró y le especificó a Moisés lo que debía hacer. Por tanto,
¿Qué le tocaba hacer a Moisés? Bueno, ser consecuente con la actitud que anteriormente había tenido en otra ocasión y hacer la voluntad tal cual como el Eterno se la había declarado. Eso era lo que debía hacer Moisés. Entonces, esta es la segunda y penúltima lección que podemos aprender todos aquellos que ejercemos liderazgo en las iglesias locales. Escuchen Cecilia, este segundo enunciado, esta segunda afirmación, esta segunda lección, la penúltima, son 3. Lección para los que lideran en las iglesias y que tiene también aplicación para todos. Cuando conocemos la voluntad del Señor por medio de su palabra, escuchen, somos responsables de cumplirla ante los miembros de la iglesia tal cual como el Señor la ha prescrito. Moisés y Aarón fueron ante Dios y Dios les dijo lo que debían hacer. Supieron lo que debían hacer, conocieron lo que debían hacer. Ya no ignoraban la voluntad de Dios. Ahora eran ¿qué? Responsables de cumplirla ante el pueblo. En ese sentido, cuando Josué sucedió a Moisés en el liderazgo ante Israel, el Eterno le dijo lo siguiente a Josué. Escuchen. Josué capítulo 1, versículos del 7 al 8, hija. Dice así, Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8. Cuando Josué tomó el lugar de Moisés en el liderazgo ante Israel, el Eterno le dijo lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, hermanos, fíjate, Dani. Hasta este punto, Antonio, Moisés no ignoraba, ¿qué cosa? Que los israelitas continúan teniendo una actitud pecaminosa contra él y contra el Santísimo, el Eterno, el Señor. Moisés está consciente que el pueblo sigue comportándose de una forma reprochable y nada tolerable. Además, tampoco ignora que ante tales circunstancias, Dios le ha expresado su voluntad. Su voluntad. Moisés sabe lo que el Altísimo quiere que él haga. Moisés sabe que debe hacerlo en la forma que él dijo se hiciera. Todo esto hace responsable a Moisés de hacer la voluntad del Señor con la actitud de vida
y según los términos del Señor. Sin embargo, fíjate Juani, sin embargo, y como ya he dicho, Moisés tropezó. Según Números capítulo 20, el contexto que leímos al inicio, el Señor le había dicho a Moisés que tomara la vara, ¿verdad? Le dijo, toma la vara. ¿Y qué más le dijo? Escuchen, y que le hablara, ¿a qué cosa? A la roca. Toma la vara de Aarón y háblale a la roca para que saliera agua. En cambio, y aquí comienza el tropiezo, o viene el tropiezo de Moisés. En cambio, Moisés le habla al pueblo, fíjate Dani, con evidente actitud de ira. Y les pregunta si ellos, Moisés y Aarón, son los que tienen que darle el agua para saciar su sed. Claro que no, obvio que no. No eran ellos, propiamente hablando. El agua la daría el Todopoderoso milagrosamente, no ellos. Sin duda alguna, esta fue una actitud pretenciosa de Moisés. Así, y llevado por el arrebatamiento de su espíritu y cegada su mente por la ira, tomó la vara y golpeó la roca 2 veces. Esto no era lo que el Santísimo le había mandado a hacer ante el pueblo, a la vista de ellos. Lamentablemente, Moisés y Aarón habían tropezado, habían fallado, habían caído en pecado. Si van al Salmo 106, vayan al Salmo 106. Vamos todos al Salmo 106, versículo 32 y 33, Antonio. Si vamos a ese Salmo, según ese Salmo, Ana Sofía, dice allí el salmista lo siguiente: le fue mal. Esta es la Reina Valera 60. Le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu. Fíjate, Dani, y habló precipitadamente con sus labios. Otra versión del Antiguo Testamento de este salmo dice así, escuchen: a Moisés le fue mal por culpa de ellos. Fíjate, Juani, pues, escuchen, pues lo sacaron de quicio. ¿Escucharon? Pues lo sacaron de quicio. Y él habló sin pensar lo que decía. De hecho, algunos eruditos a las últimas palabras en cuanto a que habló sin pensar lo que estaba diciendo, explican que ahí el sentido es habló con locura. Perdió el juicio, Moisés. ¿Cómo es el título del sermón? Se le nubló la mente con la ira y habló precipitadamente así. Miren, esta es la explicación bíblica del por qué Moisés actuó de la manera que ya hemos visto. Escuchen esto, por favor, mírenme. Fíjate, Sofi. Es decir, Moisés no pudo controlarse. Se dejó llevar por la ira.
su juicio fue nublado. A tal grado, fíjense, a tal grado que terminó convirtiéndose en aquello que condenaba de otros, es decir, la rebeldía, la rebelión. Si estos eran rebeldes, ahora tú lo eres, Moisés. Se había convertido en aquello por lo cual estaba indignado y sin darse cuenta se hizo como ellos. De esta forma pecó contra Dios. Hermanos, yo estoy convencido que Moisés no tenía esta intención. Esta que voy a decir, esta frase siguiente. ¿Cuál intención, Luis? Esta. Sin embargo, él hizo, escuchen esto, él hizo como objeto de su ira al Señor, no haciendo lo que el Eterno le había mandado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Moisés orientó su ira contra el Señor porque no hizo lo que Él le mandó. Hizo objeto de su ira al Señor, dejando de hacer lo que Él le había mandado y haciendo otra cosa que no debía hacer. En ese sentido, Dios calificó, juzgó y describió la actitud y los hechos de Moisés de esta forma. Números 20:12 dice: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Números 27:14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas. Fíjate, Ana, y subraya, a ojos de ellos. ¿Vieron lo que dice el Señor? Porque ellos eran los líderes y tenían esa responsabilidad ante ellos. En otras palabras, Susana, en otras palabras, hijo, fíjate, Saulo, escúchame, hijo, mira. La ira que es, en otras palabras, la ira que cegó el entendimiento de Moisés, lo nubló, lo cegó, lo llevó a ser incrédulo. Fíjense, porque Dios dice ahí en Números 20:12, por cuanto no creísteis en mí. Esta ira descontrolada que cegó, nubló la mente de Moisés, lo llevó a ser incrédulo. Esto no significa que dejó de creer en la existencia de Dios como tal. No. Sino que la desobediencia, fíjate, Dani, la desobediencia a la voluntad específica y declarada por el Señor es considerada por Él como incredulidad. Por eso el Eterno dijo, ¿no? Allí, por cuanto no creísteis en mí. Así juzga y califica a Dios la desobediencia, en este caso, como incredulidad. Es decir, no creer, aceptar con plena certeza y hacer conforme a la palabra del Señor, aquello que se ha aceptado de parte de Él. De hecho, esta desobediencia es juzgada por el Señor como rebeldía o insubordinación. Ahí dice claramente que fueron rebeldes en Números 27:14. Pues fuisteis
rebeldes. Así juzga Dios, o juzgó Dios, calificó Dios, describió Dios los hechos de Moisés y Aarón como rebeldía o insubordinación. Fíjense lo siguiente, y además, Moisés no santificó al Señor ante los israelitas. Es decir, escuchen, no lo trató públicamente de forma santa como merece el Señor ser tratado por su autoridad, señorío, poder, majestuosidad, grandeza y divinidad. Moisés, por causa de su ira descontrolada, no le dio la gloria y la honra al Omnipotente delante de los israelitas. Él lo trató de forma profana y como cosa común u ordinaria cuando no hizo lo que el Santísimo le había mandado. Aunque es cierto que hubo una continua provocación por parte de los israelitas hacia Moisés, él tenía finalmente la potestad sobre sus decisiones y la responsabilidad sobre ellos. Él no estaba eximido de las consecuencias de sus actos. Y de hecho, pagó por ellos. Porque el Señor le prohibió entrar a la tierra prometida. Y a Aarón le quitó la vida antes de ello. Por tanto, aquí la tercera lección que aprendemos. Escuchen este tercer enunciado, esta tercera afirmación, esta tercera lección que aprendemos, la última, Dani. Podemos conocer la voluntad de Dios con precisión, con exactitud, pero un desliz, como la ira descontrolada, nos puede nublar la mente, haciendo que cometamos actos indebidos contra el Señor ante los ojos de los hermanos. Por tanto, ella puede venir, la ira, y puede ser justa, pero hay que saber controlarla como enseña la Escritura. Salmo capítulo 37 y versículos 7 y 8, hija, apunta allí. Salmo 37, versículos 7 y 8 dice: no te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. No te exaltes, no te molestes, Antonia. No dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. ¿Vieron? Así dice el salmista, el consejo del Señor. No permitas que esto te domine, te descontrole y tú también termines haciendo cosas malas. El Proverbio 14:17. Proverbios 14:17 dice el Señor: el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Y Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio, el insensato, el tonto. Y me da risa, en una versión dice, el bruto da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Estos textos lo que nos enseña es que esto puede venir y de hecho puede ser una indignación, una molestia, una ira, una cólera justa.
Pero debemos saber controlarnos. Debemos saber dominarla. Finalmente, para nuestra reflexión y aplicación. Escuchen. Todos podemos aprender lecciones en el caso de Moisés. Todos. Cada uno hará seguramente en su vida, en sus circunstancias, aplicaciones. Pero, como dije al principio, en esta lección hice un enfoque hacia el liderazgo de las iglesias. Aquellos que ejercen dirección, presidencia en las iglesias del Señor o liderazgo. Los tales varones, sean ancianos, diáconos, predicadores, evangelistas, maestros o varones en general, incluyéndome, no deben ignorar que siempre existe la posibilidad de la queja, la crítica, el reproche y la murmuración por parte de aquellos que conforman la iglesia. En algunas ocasiones hay intensas presiones hacia los líderes de las iglesias por la actitud y el carácter de los miembros, debido a que no hay voluntad para hacer lo que el Señor manda. Por citar algunos ejemplos, miembros se quejan porque los líderes deciden llevar a cabo planes de trabajo en concordancia con la voluntad del Señor. Evangelismo colectivo, reuniones para series o campañas de predicación. No obstante, los líderes saben que esa es la voluntad del Señor. Los tales deben inclinar su oído y corazón a las palabras que el Altísimo dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Deben estar al pie del cañón en cumplir la voluntad del Señor, sin dudar, sin vacilar y en algunos casos soportando la queja, la crítica y la murmuración de miembros. Deben ser fuertes y comportarse varonilmente, aunque eso implique el disgusto de algunos. Sin embargo, escuchen, y como suele suceder, algunos líderes, aunque comprensible pero no se justifica, pierden la paciencia, el control de sí mismos, el dominio propio y tropiezan ante los hermanos. En particular, y muy común, con la ira. Llenos de frustración y de enojo, algunos caen en decir y hacer lo que no deben, deshonrándose a sí mismo y al Señor ante los hermanos. En algunos casos, haciendo lo que Dios no ha autorizado que hagamos como líderes. Y este es el punto central de mi enseñanza. Todos, como Moisés, podemos fallar. Ningún líder está exento. Cualquiera puede tropezar con la ira que nubla la mente.
En una ocasión dijo el apóstol Pablo: aunque alguna vez tengáis que enojaros, esto dijo Pablo, no permitáis que vuestro enojo se convierta en pecado, ni que os dure más allá de la puesta del sol. Efesios 4:26.